¿Alguna vez te has sentido como un actor en una obra que no es tuya? Como si las emociones de otros te arrastraran a un torbellino sin control. Y si te dijera que el peligro más grande no viene de un enemigo declarado, sino de una sonrisa amable, de un gesto familiar, de la oscuridad que habita en el inconsciente de quienes te rodean, e incluso en el tuyo propio? Porque hoy vamos a sumergirnos en la mente de Carl Gustav Jung para desentrañar los 6 tipos de personas que sin siquiera saberlo pueden estar drenando tu energía, distorsionando tu realidad y convirtiéndote en el vehículo de su propia inconsciencia. Después de este video, tu forma de ver a los demás y a ti mismo cambiará para siempre. Vivimos creyendo que conocemos a las personas, que podemos identificar al tóxico, al dañino, al que traspasa los límites. Pero Jung, el gigante de la psicología, nos advirtió de algo mucho más sutil y aterrador. El verdadero peligro no es obvio. Las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso parte de tu círculo más íntimo en tu familia, tus amigos, tu pareja. ¿Te has preguntado cuántas veces te has sentido inexplicablemente agotado después de una conversación? ¿Cuántas veces te han hecho sentir culpable por una emoción que no era tuya? O peor aún, te han convertido en el salvador de una tragedia que ni siquiera te pertenecía. Jung llamó a este fenómeno proyección, a un mecanismo inconsciente donde una persona arroja sobre ti aquello que se niega a ver en sí misma. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco y de repente alguien lo usa para pintar sus propios miedos, sus culpas, sus deseos reprimidos. Y esa pintura de repente se convierte en tu realidad. Dejas de ser quien eres para convertirte en un símbolo, un espejo, un héroe, un villano, un enemigo imaginario. Pero lo más escalofriante es que, en medio de este juego, a menudo ni siquiera te das cuenta. Crees que estás ayudando, que eres empático, que eres maduro, cuando en realidad estás siendo arrastrado a un campo de batalla psicológico que no es el tuyo. Esto no se trata de personas que actúan con malicia deliberada. No son villanos de cuento. Jung dejó claro que los mayores peligros provienen de los inconscientes no integrados. Son almas perdidas, dominadas por máscaras, traumas, complejos y deseos que ni siquiera reconocen. No son malvados, son peligrosos. Y su peligro es silencioso. Se infiltra poco a poco, con pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados de significado. Y antes de que te des cuenta, empiezas a dudar de ti mismo, a perder contacto con tu propia realidad, a convertirte en parte de la sombra ajena. Quizás esto te esté pasando ahora mismo en una relación trabajo o incluso en tu propia familia. Y lo más probable es que te estés culpando intentando entender qué te pasa. La respuesta, amigo mío, es que nada está mal contigo. Lo que está profundamente mal es la forma en que te están utilizando como un vehículo para el inconsciente de otra persona. Hoy vamos a desvelar 6 de estos arquetipos. 6 tipos de personas emocionalmente peligrosas que, sin saberlo, actúan impulsadas por fuerzas internas que ellos mismos desconocen. Usaremos las palabras y los conceptos de Jung, extraídos directamente de sus obras, como el ego y el inconsciente y arquetipos y el inconsciente colectivo, para que no solo los reconozcas fuera de ti, sino para que también puedas mirar hacia adentro. Porque sí, quizás uno o más de estos perfiles también residen dentro de ti. ¿Estás listo para esta inmersión profunda? Respira hondo. Porque te lo advierto, después de esto ya no podrás mirar a los demás ni a ti mismo de la misma manera. Imagina que compartes tu vida con alguien que te culpa por cada emoción que siente. Si están enojados, es tu culpa. Si están tristes, tú los decepcionaste. Si se sienten inferiores, es porque te crees superior. Al principio, pueden parecer frágiles, sensibles, incluso profundos. Sientes una necesidad innata de ayudarlos, de comprender su complejidad. Pero con el tiempo, te das cuenta de que no estás ayudando. Te están arrastrando a un campo de batalla que no es tuyo, y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, una persona que no es consciente de sus propias heridas, de sus traumas no procesados, de sus fragmentos emocionales sin integrar. En lugar de mirar hacia adentro, te atacan, te convierten en el lienzo donde pintan sus conflictos internos. Como de yo-yo. Lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y ese destino a menudo tiene un nombre y un rostro que te resulta familiar. Estas personas viven en un estado de proyección crónica. Jung nos enseñó que la proyección es inevitable en la psique humana, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el ego y el inconsciente, él explica que la proyección crea una especie de ceguera psíquica, una prisión donde la otra persona deja de ser vista como realmente es, y se convierte en un símbolo de lo que se esconde en el interior del manipulador. Ellos no te ven a ti, ven una parte perdida de sí mismos,
y reaccionan a esa ilusión como si fuera la realidad. La culpa nunca es suya. Todo lo que sucede es ajeno a ellos. Lo más perverso es la sutileza de su manipulación. No hay gritos, no hay peticiones directas. Todo es inconsciente, emocional y absolutamente efectivo. Y la trampa se hace más profunda porque estas personas suelen ser encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional que te atrae. Crees que puedes ayudarlos a sanar, que puedes comprenderlos mejor que nadie, pero cuanto más lo intentas, Hans, sacrificando tu propia salud psíquica en el intento de rescatar a alguien que se niega a sumergirse en sí mismo. Jung nos advierte que estos patrones de proyección nos colocan en roles simbólicos al Salvador, enemigo, traidor, padre, madre. Cualquier cosa menos quienes realmente somos. Vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser un sujeto para convertirte en un reflejo distorsionado del inconsciente ajeno. La única forma de protegerte es desarrollar conciencia, reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esta persona. Y, lo más importante, preguntarte constantemente: ¿lo que siento es mío o ha sido inducido? Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entra por la brecha de tu empatía. Mini pausa dramática. Una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es comprender una forma aún más profunda de disfraz en la máscara de la persona. Esa que no solo proyecta, sino que vive para aparentar. Si esto resuena contigo, no olvides suscribirte al canal. No todos los peligros psicológicos provienen de comportamientos extremos. A veces, la amenaza es tan sutil como una sonrisa perfecta, una postura impecable, una imagen sin fallas. Vivimos en una era donde el ser es menos importante que el parecer. Y para Jung, esto era un problema grave. ¿Por qué? Porque cuando alguien se identifica demasiado con su persona, esa máscara social que todos usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que distorsionan a quienes los rodean. Jung afirmó que la personalidad es lo que alguien no es, sino lo que él y los demás creen que es. Es una construcción artificial, moldeada por las expectativas sociales, familiares y profesionales. La persona en sí misma no es un error, todos la usamos. Nos permite funcionar en roles sociales, como padre, médico, profesor, amigo. El problema surge cuando la máscara se adhiere tan fuerte que todo lo espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren oír, se comportan correctamente, evitan el conflicto a toda costa. Pero detrás de esa cortina de control hay un alma en ruinas. Cuanto más mantienen esa imagen, más sofocan su verdadero yo. Y esta represión tarde o temprano cobra su precio, especialmente para quienes conviven con ellos. El impacto en ti es profundo. Sientes que algo no encaja, pero no puedes identificar que hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado, artificial. Y lo que es peor, el portador de la persona proyecta esta exigencia de perfección en ti. Esperan que actúes para encajar, que colabores con su teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen. Se sienten incómodos y se cierran, porque todo lo que les recuerda lo reprimido en su interior se vuelve insoportable. Jung advirtió que esta identificación excesiva con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y la integración del inconsciente. El verdadero peligro comienza cuando el individuo está hipnotizado por el rol que desempeña, creyendo que es lo que otros ven. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido y elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo genuino muere asfixiado tras la apariencia. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en su narrativa ideal, y poco a poco tú también empiezas a usar una máscara, sin siquiera darte cuenta. Convivir con alguien que representa su personalidad no es solo artificial, contagioso, pero hay algo aún más oscuro que eso. Porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, no desoporis, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta transformarse en una sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva.
Hay un tipo de persona que parece el epítome del control refinada, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de esta apariencia de equilibrio yace una fuerza a punto de liberarse. Porque todo lo que consideran incorrecto, feo o inaceptable, simplemente lo reprimen en el fondo de su alma. No lo superan, no lo transforman, solo lo entierran. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida, alguien que intenta ser luz todo el tiempo, hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó una gran parte de su obra a comprender la sombra. En Allen, afirman la sombra es todo lo que el individuo se niega a reconocer en sí mismo, y sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No hablamos de algo externo, la sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo, la sombra es interna. Es el odio que no admites sentir, la envidia que racionalizas, la sexualidad que reprimes, la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti mismo no desaparece, se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida y lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable y servicial. Pero hay algo peculiar en su comportamiento. No tolera la debilidad en los demás, reacciona mal a la espontaneidad, le molestan las emociones intensas. Siempre parece cargado, tenso, pero nunca explota, hasta que lo hace Yen. Y cuando sucede, es devastador. Esta persona vive en una vigilancia emocional constante. No se permiten sentir y por eso condenan a quienes sí lo hacen. No se permiten errar y por eso atacan a quienes lo hacen. Se vuelven moralistas, exigentes y controladores. Pero todo esto, solo un intento desesperado de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro en cuanto más fuerte es la personalidad, más reprimida es la sombra. Y cuanto más reprimida es la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por nimiedades, que guardan rencor durante años, que sabotean relaciones de forma pasivo-agresiva. Son esas personas difíciles de las que nadie entiende por qué están tan amargadas, resentidas, críticas. La respuesta está en su sombra no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando se ignora, todo esto se convierte en veneno. Y ese veneno contamina la relación, el ambiente y especialmente a quienes están más cerca. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde pisas hasta que te golpean, pero esta represión no surge de la nada. A menudo se alimenta de una ilusión de superioridad, de un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí es donde entramos en la figura del siguiente tipo, el controlador moral. No todos los verdugos llevan una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que, con la bandera de la ética, la rectitud y la moral, te encierran a ti y a sí mismos en una jaula de culpa y vergüenza. Jung era muy consciente de este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral. Alguien que, en lugar de integrar su propia sombra, la proyecta sobre el comportamiento de los demás y los condena por aquello que no aceptan en sí mismos. Seguramente has conocido a alguien así en personas que frecuentemente señalan con el dedo, pero nunca miran hacia adentro, que se posicionan como referentes de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral: transforma a los demás en pecadores, desviados e inmorales para evitar enfrentar sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador común, el controlador moral genuinamente cree que está haciendo el bien. Cree que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque se encubre de autoridad, de buenas intenciones y de una falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como: Ann, es por tu propio bien, me lo agradecerás después, o alguien necesita decirte la verdad. Pero esta verdad no es neutral, está cargada de su propia proyección. En Aion, Jung analiza la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de plenitud y disociación. El controlador moral cree encarnar la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en su interior. Lo que los ciega, los vuelve peligrosos e incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así,
Puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado, incluso cuando simplemente estás viviendo tu vida. Te sientes observado, juzgado, disminuido, y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. Empiezas a reprimir partes de ti mismo que son naturales, humanas y espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es el tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos, donde la obediencia se confunde con la virtud. Jung vio este patrón como una verdadera amenaza para el proceso de individuación, ya que donde hay un moralismo excesivo, hay una ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no busca la verdad, busca el control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, empieza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único que se guía por fuerzas inconscientes. Existe otro tipo de persona aún más volátil, inestable e impredecible: la persona compleja. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, cariñoso y generoso, y al siguiente explota de ira, se encierra en silencio o te acusa de algo que nunca se te pasó por la cabeza. Un cumplido se convierte en una exigencia, una broma en agresión. Un gesto de afecto se interpreta como una amenaza. Hagas lo que hagas, parece que siempre estás pisando terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En tipos psicológicos y el ego y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente con el comportamiento de un individuo, haciéndole reaccionar no al presente sino a ecos del pasado. Un simple comentario conecta inconscientemente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona complejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, cree que está siendo racional, pero no lo está. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no sucede constantemente. Ocurre en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con esa persona sea aún más confuso y adictivo. Empiezas o pensa, no siempre son así. A veces son maravillosos. Y eso es precisamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero estos momentos son seguidos por rupturas impredecibles, donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no comprendes. Y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, mides tus palabras, andas con pies de plomo. Todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la cruda realidad: al monstruo no lo despiertas tú. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante que surja. Y cuando emerge, consume todo lo que lo rodea. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona acomplejada, esta toma de control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, martirio, abandono, persecución, cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en constante alerta. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas del pasado. Y tarde o temprano, empiezas a absorber estos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente ajeno. Mini pausa dramática, pero lo más peligroso está por venir. Porque mientras la persona compleja oscila entre extremos emocionales, hay otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, sino que consume tu energía hasta que no te queda nada. En la siguiente y última sección, hablaremos del vampiro psíquico, en el que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía, y te deja exhausto, vaciado, vacío. Algunas personas no quieren tu presencia, desean tu energía y harán todo lo posible para drenarte, no con violencia ni con agresión explícita, sino con exigencias sutiles, victimismo crónico y una dependencia emocional camuflada de afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional sobre la que Carl Jung advirtió, aunque no con ese nombre. En el lenguaje de Jung, es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, el vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Jung
en varios pasajes de El ego y el inconsciente, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la plenitud, son las relaciones simbióticas donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas la una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesitan tu atención constante, tu consuelo diario, tu disponibilidad ininterrumpida, pero detrás de esa necesidad, hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego das tu tiempo, y luego toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía se está agotando y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú. El agotamiento es profundo. No es solo físico, es existencial. Sientes como si tu alma fuera devorada gota a gota, día tras día. Jung habló de personas incapaces de sostenerse psíquicamente, apegadas a otros como parásitos emocionales, y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere que lo carguen, pero el peligro no solo está en el agotamiento, sino en la disolución del yo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia, porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir roles. De víctima se convierte en acusador, de necesitado se convierte en manipulador, y antes de que te des cuenta, vives para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino para hacer consciente lo inconsciente, y esto aplica tanto a los demás como a nosotros mismos, porque quizás en algún momento de la vida, tú también has sido un manipulador inconsciente, un portador de la persona, un dueño de la sombra reprimida, un controlador moral, una persona compleja, un vampiro psíquico. Ninguno de nosotros es inmune, todos tenemos sombras, todos tenemos dolor. La diferencia radica en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso en los demás. Este video ha sido un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos lastiman y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, nombrar y liberarte. Esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a los demás, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar la soberanía sobre tu propia psique. La verdadera iluminación no está en la luz cegadora, sino en la valentía de encender una vela en nuestra propia oscuridad. Ahora, quiero que participes. Deja en los comentarios cuáles de estos perfiles has enfrentado en tu vida. ¿Reconoces alguno de estos patrones en personas cercanas? Y, con honestidad brutal, ¿cuáles percibes dentro de ti mismo? Tu comentario podría ser el comienzo de la conciencia, tanto tuya como de quienes lo lean. Y antes de irte, un aviso importante: el siguiente video es aún más esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento, dándote herramientas prácticas para navegar estas dinámicas. Así que sigue observándote, sigue buscando, porque cuanta más luz arrojamos sobre el inconsciente, menos nos controla.